Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Trigo y trabajo en el laboratorio de UTE. Desde 2004 trabajo específicamente en el área de tiempo y frecuencia. La idea de esta presentación es mostrar un poco en qué está hoy por hoy el Uruguay con respecto a la hora oficial, ya que la hora oficial es la referencia para después enganchar la marca de tiempo en los documentos. Entonces, vamos a arrancar un poco con los patrones de frecuencia, la trazabilidad y después específicamente la hora oficial. Ver un poco en qué está todos los sistemas, ¿sí? Y por otro lado, como anticipo voy diciendo que el laboratorio de UTE tiene la responsabilidad de tiempo y frecuencia porque es laboratorio designado. En principio, todos los patrones eléctricos, mecánicos, etcétera, por ley, la responsabilidad es del LATU, ¿sí? Pero el LATU puede, a su vez, esa responsabilidad traspasarla a otros laboratorios, que es el caso del laboratorio de UTE. Bueno, ese es el organigrama del laboratorio de UTE, donde tenemos el jefe de laboratorio, administración, departamento de acreditaciones y certificaciones. Todo lo que está en blanco está bajo la norma 17.025, que es la normativa para los laboratorios. Así como en otros ámbitos están las 9.000, 9.001, etcétera. Bueno, la ISO que regula y que marca cómo se tiene que manejar y hacer las cosas es la 17.025. En estos momentos Tiempo y Frecuencia está realizando los últimos pasos para tener acreditación. La acreditación es lo que hace que un documento emitido por el laboratorio de UTE, acreditación y certificación internacional. La certificación internacional es lo que hace que un reporte emitido por el laboratorio de UTE, ¿sí?, tenga validez internacional, tenga que ser aceptado en cualquier parte del mundo. Estos son los reconocimientos. Primero, con el LATU, el convenio, con lo cual la custodia de los patrones eléctricos y tiempo de frecuencia pasan al laboratorio. La acreditación 17.025, que para mantenerla tenemos revisores que vienen periódicamente del exterior. Acuerdos internos con UNIT, con URSEA por la auditoría de energía. Todos los puestos de medida de los generadores privados es necesario una auditoría, ¿sí? También el laboratorio de UTE hoy por hoy está en los temas de eficiencia energética, específicamente calefones. Y estas son las CMC que tiene publicadas, ¿sí? Y que por lo cual los documentos tienen trazabilidad internacional. También realiza publicaciones e investigaciones porque en estas áreas de medida de alta precisión no solo es comprar equipamiento, sino que muchas veces uno tiene que desarrollar su sistema de medidas o ver cómo se hace en otros lados y ver de adaptarlos a nuestras circunstancias, ¿sí? Rápidamente, la metodología del Uruguay es científica, industrial y legal. El LATU tiene las tres partes. El laboratorio de UTE es solamente la científica, o sea, el mantenimiento de los patrones y desarrollo de los métodos de medición. Las magnitudes eléctricas, las cuales se hacen las calibraciones de alta precisión del laboratorio, y a su vez tienen referencia internacional, son las siguientes: tensión, relación de tensión, corriente continua alterna, resistencia, capacidad, potencia, energía, ángulo, fase, tiempo y frecuencia y intensidad del campo que se está desarrollando actualmente. Como en todo esto, y como le decía el colega anterior, las unidades que emiten los certificados de firma o de tiempo tienen que a su vez, de alguna forma tienen que declarar cuán buenos son y a su vez están mirados por otros organismos para ver que realmente las cosas se las hacen bien. Una forma que tiene el laboratorio nacional o nosotros que somos el laboratorio designado es viniendo personal exterior, revisando nuestros procedimientos, revisando nuestro procedimiento de calidad, y es la forma que nosotros decimos, nosotros las cosas las hacemos bien. Pero todo esto hay que demostrarlo. Por eso en el título estaba el tema de los patrones y la trazabilidad. Porque de alguna forma hay que demostrar que las cosas se hacen bien.
Sí, bueno, ya desde el 99 empezamos con el tema de las acreditaciones, ya que aumentó en la 25. Después, por un acuerdo con Alemania, el DKD estuvo asesorando a toda América Latina, a los laboratorios nacionales de América Latina, y bueno, vinieron varias veces y fuimos poniendo a punto nuestro sistema, hasta que en el 2008 dejamos de, a nivel de los laboratorios nacionales, se hizo un acuerdo de que nadie podía estar por encima de otro, ya que somos todos laboratorios nacionales. Entonces ahí es cuando ya no se aplicó más que viniera alguien del CADE a ver cómo hacía las cosas, sino que venga un par tuyo. Sí. DKD es la parte que hace las acreditaciones del PTB. O sea, el PTB es el Laboratorio Nacional de Alemania y es una guía para toda Europa. Bueno, tiene un departamento que es la que se encarga de acreditar los laboratorios y ese es el DKD. Como estaba diciendo, bueno, en ese momento se armó internacionalmente, se aceptó internacionalmente la revisión de pares por la idea de que si sos laboratorio nacional nadie puede revisarte a vos. Aunque no les obliga, claro, hay laboratorios importantes con el instrumental de primera tecnología que bien podrían revisarnos, pero no es la idea, ¿no? Entonces, los revisores vienen, generalmente, un revisor que vigila la parte técnica y otro la parte de gestión, ya que las revisiones son técnicas, porque obviamente hay que hacer bien las cosas, pero también el tema de cómo se manejan los documentos, los borradores, si hay inconvenientes, hay todo un manual de calidad que soporta la precisión que nosotros decimos que tenemos en las medidas. En el 2010 hubo una revisión de pares, pero para el área de tiempo y frecuencia, que es la que se está en estos momentos certificando y se quiere tener publicadas las CMC para tener una trazabilidad reconocida internacionalmente. Perdón. Además de que te vengan a revisar, también hay intercomparaciones. O sea, se agarra un elemento, recorre varios laboratorios, cada cual mide y dice el valor que tiene. Un elemento patrón. Y después se compara los resultados de otros laboratorios. Entonces, ahí uno ve si realmente hay que demostrar realmente cómo está midiendo cada uno. ¿Sí? Y bueno, hay diferentes rondas de transferencia, de resistencia, energía, de capacidad, de resistencia, tensión alterna, continua, inductancia, y por primera vez hice una de cronómetros en tiempo y frecuencia, ya que en tiempo y frecuencia a nivel de las tres Américas no había intercomparaciones. Había intercomparaciones bilaterales, pero no una que abarcara a varios países de la región. Obviamente el cronómetro es un elemento de muy baja precisión, pero fue solamente a modo de piloto, porque cuando uno quiere movilizar equipamiento y tema de aduanas y una serie de temas que hay que ponerlos a punto, entonces se eligió algo que fuera fácilmente movilizable por los países. La idea es pasar equipamiento de más precisión, obviamente, ¿no? Bueno, en la década de 60 teníamos ese reloj patrón que se ajustaba a la hora con el pitido de Mar del Plata que hacía que acá recién se estaba haciendo un comentario. Pero no voy a hacer toda la historia, digo, solamente como es por péndulo y además tiene aire a presión, que en función de la presión, graduando la presión, se lograba adelantarlo o atrasarlo para las correcciones de milisegundos que necesitaba para no retrasar, ¿no? Para estar en hora. Sí, esa es la señal. Esta es la cabina donde están los equipos de tiempo y frecuencia. Generalmente en los laboratorios el patrón de frecuencia es un reloj atómico de cesio. Por costos, hoy por hoy nosotros empezamos a armar esta sala con un patrón de rubidio, que a su vez tiene un sistema de control porque el rubidio a largo plazo tiene derivas. Su valor no es constante. Bueno, ahí tenemos un poco todo el equipamiento, desde el patrón, los osciloscopios, generadores de baja frecuencia de gigahertz, contadores, etcétera.
La señal debe ser, sí. El rubidio, hay dos modelos, puedes trabajar en el orden de los 6 gigas o de los 3 gigas, dependiendo el hiperfino, el salto hiperfino que estés regulando según el fabricante, básicamente. El control de este rubidio se hace a través de un software, ya que estamos en el ambiente de software, es un programa que está escrito en C, a su vez el programa se comunica con el instrumento de medida para ver cómo está variando la fase, comunicación GPIB, que no sé es que... el instrumento de medida es actual. Se sigue usando. Se pensó pasar a LAM, pero a nivel de laboratorio y de robustez sigue usándose esto, porque no simplifica mucho. Tengamos en cuenta que no somos especialistas en redes, los que estamos al frente del laboratorio. Entonces, si tú quieres interconectar 3 equipos, si tú quieres interconectar 2 equipos, puedes hacer un cable cruzado. Si quieres 3, ya tienes que... Sí, es un bulle armado con plaquet, Sí, sí. Sí, porque es paralelo, es comunicación paralelo por la velocidad, para tener más velocidad de transferencia de datos. Porque en un instrumento como... Sí, pero ha habido nuevas versiones y se ha mejorado la velocidad. Como todos los componentes, la electrónica es más rápida, los cables soportan más velocidad y la velocidad ha ido aumentando. O sea que el tema de la velocidad, ha ido evolucionando con el equipamiento y con la electrónica, como en todas las áreas. Como te decía, se sigue usando esto porque tú a una boca, a un solo dispositivo de GPIB, a un solo maestro le puedes poner hasta 32 esclavos sin hacer configuraciones complicadas. En vez, si tú quieres conectar 5 equipos, tendrías que poner un servidor, si fuera por LAN. Entonces ahí es donde se empieza a complicar, teniendo en cuenta que las personas que están en esta área generalmente son metrólogos y están más en la parte de medida que en la parte de armar pequeñas redes, ¿no? Un adelanto, este equipo tiene salidas, las salidas estándar en el ámbito de la metrología, que son 10 mega, 5 mega y un pulso por segundo. Y el pulso por segundo, voy a adelantar un poco, está sincronizado con la red, con la UTC, la hora internacional, por debajo de los 100 nanosegundos. Tenemos trazabilidad indirecta. Y más adelante voy a desarrollar el tema, pero para directamente aportar a la UTC y tener trazabilidad directa necesitas un patrón de cesio. Si no, no puedes aportar a la UTC. Entonces nosotros tenemos trazabilidad con varios países de las 3 Américas que a su vez tienen trazabilidad a la UTC. Entonces indirectamente tenemos una trazabilidad. Pero ya vamos a desarrollar esa parte. Como siempre, en todos estos ámbitos hay que demostrar que uno hace las cosas bien. Entonces esto quedó de otra exposición, pero básicamente estas gráficas y en los ámbitos más técnicos, lo que demuestra que nosotros estamos en condiciones de poder calibrar patrones de rubidio y patrones de cesio. ¿Sí? Es más, en otros países, las empresas telefónicas, los patrones de cesios, tienen que ser verificados por el Laboratorio Nacional. Está reglamentado. Acá por estas latitudes no se estila tanto. Pero a nivel de empresas telefónicas o inclusive en empresas eléctricas que tienen patrones de cesio, por más que sean patrones de cesio, deben ser verificados por el Laboratorio Nacional, como política, ¿no? Bueno, eso es un poco los servicios que brinda el laboratorio de UT. Y estos son un poco los planes inmediatos, que se cumplan los trámites administrativos correspondientes para que queden aprobados las MC y nuestro certificado en tiempo y frecuencia valga en cualquier parte del mundo. Después, la adquisición de un patrón primario y obviamente con la adquisición del patrón primario aportar directamente a la UTC y tener trazabilidad directa. Y en principio, por algunas conversaciones, tendríamos capaz que
la posibilidad de auditar el patrón de referencia del estampado de la hora, que en principio el estampado de hora lo haría GESIC. Vamos a hablar de trazabilidad. Trazabilidad en nosotros, trazabilidad a la UTC hay dos, directa o indirecta. Nosotros, por no tener un patrón primario, tenemos una trazabilidad indirecta a través de una red similar a la UTC, pero que compone la parte del SIM, o sea, las tres Américas. Bueno, y para tener trazabilidad directa, bueno, hay que contribuir a la UTC y es necesario un patrón primario, que por un tema de costos, es que el motivo por el cual no lo tenemos, porque estamos hablando de unos 60, 70 mil dólares. SIM, Sistema Interamericano de Metrología. Lo componen los países de las tres Américas, pero el sistema del SIM, que es específicamente el cual nos audita a todos los laboratorios, está en 16 países. En Chile, en 16 países. En 15 está operativo, que están en blanco, y en gris está en Chile, que no está operativo. Una razón por la que no está operativo en Chile fue por el terremoto del año pasado, que causó daños a todo nivel. El SIM. El equipo del SIM se basa en la señal de los GPS. Entonces voy a hablar un poquito del GPS, porque capaz que muchos lo han escuchado nombrar, pero no tienen ni idea un poco del sistema. Consta de 24 satélites, aunque en realidad hoy por hoy debe haber unos 26, 27, porque como cada 6 meses se largan o se cambian, debe haber algunos más de 24 hoy por hoy. Están aproximadamente en una órbita circular a 20.000 kilómetros de altitud. Son 6 órbitas, con una inclinación de 55 grados y el periodo orbital es de 11 horas 58. Cada satélite consta de satélites de cesio y o rubidio. Algunos tienen solo rubidio, otros tienen combinación de ambos, algunos tienen 2 cesio y 2 rubidios, etcétera. Y a su vez, la hora de los GPS son controlados y ajustados de bases terráqueas. El aparato del SIM, ¿qué es lo que hace? Compara dos laboratorios, ¿sí? El tema que cuando la señal del SIM llega del satélite al receptor, tenemos los problemas atmosféricos, que nos meten retardos, que teniendo en cuenta la precisión con la cual se quieren ajustar o medir las cosas, pesan, ¿sí? Tengamos en cuenta que estamos hablando que vamos a ver diferencia entre laboratorios de 5, 10, 15, 40 nanosegundos. Entonces, a ese nivel, las perturbaciones de las capas atmosféricas influyen. ¿Cuál es la idea para minimizar esta influencia? Que si dos laboratorios ven a un mismo satélite, la señal que le llega a ambos de ese satélite estaría igualmente distorsionada por el efecto de las capas atmosféricas. Y esto se cancela muy bien. La diferencia está, no, obviamente no es cero, pero está en el entorno de 1 nanosegundo. O sea, la cancelación funciona muy bien. Bueno, este es el equipo que fue donado por el SIM, por ser laboratorio nacional, laboratorio de UTE. Bueno, básicamente tiene receptor de GPS de 8 canales, tiene un contador, ya que tiene que chequear la señal, ver la diferencia de un pulso por segundo de cada satélite contra el patrón del laboratorio, ¿sí? Bueno, tiene una pantalla, tiene un sistema operativo XP, tiene un algoritmo de correcciones. Lo que hace es toma promedios, toma medidas y cada minuto hace un promedio. Ese promedio lo envía a un servidor web que lo procesa y lo muestra en una página web, ¿sí? Todos los equipos son construidos y calibrados en el NIST. Esta es una pantalla del software que tiene, donde se ve, la posición, latitud, longitud, altitud, el valor actual, valores máximos y mínimos desde que arrancó, los satélites que está viendo actualmente, los satélites que ha visto desde que arrancó, esto es un seteo que le pone la gente del NIST con identificación del laboratorio y otros datos, como retardo de este propio equipo, etcétera, para que lo descuente después en las medidas. Y esto es una página web que es pública, la puede ver todo el mundo,
Y acá se ve, por ejemplo, acá tenemos el laboratorio de UTE. ¿Cuál es la diferencia de tiempo? Nanosegundos con respecto a los otros laboratorios. Como he dicho un momento, la idea es que todos los laboratorios somos iguales, no hay uno que sea que tenga la hora perfecta. Entonces, la hora sale de cómo está cada uno con respecto al resto. La idea, en esta página, en esta demostración vos ves cómo estás con respecto a cualquiera de ellos. ¿Está? Acá laboratorio de UTE contra NIS, Canadá, México, Canadá, etcétera. ¿Sí? Esto te permite que si de pronto tú estás mal contra Canadá y estás bien contra el resto, obviamente Canadá es el problema y Canadá tiene que estar corrido en todos. Porque no sería muy lógico que de 16 países Canadá estuviera bien y todos nos corrimos. Entonces por ahí vos puedes detectar rápidamente si tuviste un inconveniente con tu patrón y tomar las medidas necesarias. Y esto es una forma de demostrar que tu patrón está a cuánto está corrido de la UTC. Esta es una forma clave hoy por hoy que tenemos en Uruguay para poder tener una trazabilidad internacional a la UTC. Bueno, el software también te permite ver cómo se comportó, por ejemplo, el patrón del NIS y el de la UTE en una semana. Entonces vemos oscilaciones de ambos patrones que están en el entorno de más o menos 35 o 40 nanosegundos en 7 días. Lo cual demuestra que no tenemos problemas de derivas grandes, que está todo acotado. A su vez el SIM también creó una escala de tiempo propia, ¿sí? La cual obviamente no participamos porque no tenemos un reloj de cesio, ¿sí? Inclusive, con respecto a lo que tú me decías, para la hora, se utiliza, todos los laboratorios somos iguales, porque básicamente, pero eso es en teoría, porque para hacer el promedio se evalúa la variación de ruido que tuvo cada laboratorio. Y entonces no es lo mismo si el caso de Argentina, que tiene un cesio de baja performance, a otros casos que tienen que el valor que muestran es el promedio de varios cesios de alta performance. Por tanto, estos porcentajes hacen que mediante un promedio ponderado estos países influyan más en el promedio que estos. Lo cual es lógico, si tiene un patrón mejor, tienen que influir más que si tiene un patrón ruidoso. Bueno, para tener una trazabilidad directa al UTC, habíamos dicho que se necesita un patrón de cesio. Además se necesita un equipo que vea, que es un equipo parecido al del SIM, pero sin la pantalla, sin el software, es un equipo cerrado, ¿sí? Que ve la diferencia de nuestro patrón contra GPS o contra GLONASS. GLONASS es la contraparte de GPS hecho por los rusos. Recordemos que GPS, por más que es lo que se escucha solamente por estas latitudes, es porque estamos bajo la influencia de Estados Unidos. Hay varios sistemas de posicionamiento en el mundo. La Comunidad Económica Europea está armando el Galileo, que debería estar totalmente operativo para el 2014, pero en función a los últimos momentos económicos, no sé si quedará totalmente operativo. Los japoneses tienen también su sistema de posicionamiento. Hay un sistema que se está haciendo entre China e India. ¿No? Lo que pasa es que por estas latitudes solamente se escucha GPS, pero ya hay varios sistemas de posicionamiento en el mundo. Bueno, además del receptor, utiliza GPS y GLONASS porque históricamente el GLONASS es el que estaba en la parte de Europa, ¿no? Y la información la manda en un formato determinado para que la base de datos del BIPM la pueda procesar, así como en forma equivalente la procesa la base de datos del NIS, a los datos que se envían, ¿no? El PTB es un poco el laboratorio piloto, ya que en un principio hemos dicho que así como el NIS es un referente a nivel mundial, el PTB es otro referente. Y entre ellos dos juegan la pulseada, mientras que los de abajo miramos, como muchas cosas.
Por más que el laboratorio pivot es el PTB, quien mantiene el tiempo y quien da las circulares e informa las diferencias es el OIPM. El UTC tiene alrededor de 60 países, de los cuales 7 están en la red del SIM. O sea, a través de cualquiera de esos 7 países nosotros tenemos trazabilidad a la UTC. Bueno, el BPM una vez al mes larga una publicación, que es la circular T, donde cada laboratorio demuestra la diferencia de tiempo entre la UTC y cada laboratorio con sus incertidumbres, etcétera. Entonces uno supo en el último mes cómo se comportó su patrón y en función a cómo viene evolucionando puede hacer pequeñas correcciones. Un tema importante: por más que el patrón de cesio, un patrón primario, tiene una precisión de 10 a la menos 14, lo cual sí, ya suena irrisorio, pero después de 6 meses, 7, 8 meses, eso significa decenas o cientos de nanosegundos, ¿sí? Y para aportar a la UTC, los valores que uno entrega no puede estar corridos de más o menos 100 nanosegundos. Entonces, por más que uno que tenga un patrón de cesio, no es prenderlo y tenemos todo solucionado, no. Hay que estudiarlo, conocerlo y cada tanto tiempo hacerle correcciones. Porque si no, dejamos de aportar a la UTC, aunque tengamos un patrón de cesio. No, porque por la circular T, tú sabes cómo, con la circular T tú sabrías cómo se está moviendo, que está derivando hacia arriba, está pasando, sé qué sé, de 50, 60, 70, 80, 90 nanosegundos. Con respecto al UTC, que es el promedio. Y si sabes cuánto derivó, de qué valor a qué valor pasó, y el tiempo, sabes la corrección de frecuencia que tienes que hacerle para compensar esa deriva. Bueno, lo que hemos dicho, que el PTB oficiaba como laboratorio pivot tanto para la parte de las Américas como para otras regiones del mundo. Bueno, vamos a hablar un poco de la escala de tiempo y a dedicarle un momento a esto porque todos conocemos UTC y capaz que algunos llegan a... Esto les suena conocido. Entonces vamos a dar un repaso rápido de las escalas de tiempo. Bueno, tenemos el GMT, que es el de Greenwich, que esta fue una definición de la escala de tiempo hasta el 72. En realidad, digo, si tú te fijas, la hora de los países habla de UTC menos tanto. En Windows, por ejemplo, cuando tú seteas la hora, tenés UTC menos tanto, no tenés GMT. No, dice GMT menos tanto. GMT más tanto, GMT menos tanto. ¿Sí? Los usos horarios. Los usos horarios dicen GMT. ¿Dice? ¿No dice UTC? No, GMT. Son viejos, digo, tendría por normativa que decir UTC y la hora. Pero está. UT, tiempo internacional. O sea, a ver, no está, digo, se toma el GMT, la UTC sería el GMT, pero no es así, porque esto era en la época antes que la hora estuviera asociada a los relojes atómicos. Igual están relacionados, obviamente, la hora de los relojes atómicos con la GMT, y como lo vamos a ver a continuación. Pero estrictamente no corresponde. Definiciones estamos. UT0. UT0 es la media solar, como se determinaría del mediado de Greenwich. Después se vio a nivel de precisión que cuando uno se acerca a los polos, debido a un efecto de rotación en los polos, el tiempo en los polos no es el mismo que en el mediano de Greenwich. Hay una ligera corrección de decenas de milisegundos. Y ahora sí, la definición de tiempo coordinado internacional, que fue definida a partir del 72, y que básicamente está representado por estas dos ecuaciones. O sea, es el tiempo que está representado por el tiempo atómico internacional, los relojes atómicos, y por la UTC1. ¿Sí? ¿Cuál es el tema? La rotación de la Tierra no es exactamente 24.0000 horas al día. ¿Sí? Por lo cual, en función a
a las mediciones que se hace por observatorios astronómicos, hay que de alguna forma ajustar la hora que tendríamos por los relojes atómicos a una hora real desde el punto de vista de la astronomía. Entonces tenemos, la UTC sigue o es igual que el reloj atómico con una diferencia de cierto retardo. ¿Y cuándo es que se ejecutan esos retardos? Bueno, cuando la UTC y lo que por observación de la astronomía difieren en más de 0,9, se le avisa al BIPM que tiene que hacer una corrección, y el BIPM da una información a todos los laboratorios nacionales. ¿Para qué? Para restar o sumar un segundo. El organismo que se encarga de este estudio es ILIERS, que fue establecido en el 87 y que está creado por la Unión Astronómica Universal y la Internacional Geodesia y Geofísica. ¿Sí? Se creó una definición de leap second, que es la decisión, la sustracción de un segundo. ¿Sí? Y este es un ejemplo de una corrección real. El 31 de las correcciones generalmente se hacen en diciembre o en junio. Entonces, el 31 de diciembre de 2008, en la hora 23:59:59. Después del segundo 59, tendríamos que haber tenido el segundo 0, que es como funcionan los relojes digitales. Pero como había que hacer una corrección de un segundo, se puso el segundo 60, que es una trampa que los sistemas permiten para poder hacer estas correcciones. ¿Sí? Actualmente la UTC está a 34 segundos corridos del tiempo atómico internacional. ¿Sí? ¿Siempre se ha agregado? Sí. ¿Nunca restado? No. Sí. Y depende mucho de los fenómenos terráqueos. Por ejemplo, ciertos fenómenos como el famoso tsunami de la India, ¿sí? Indonesia, perdón. Dilató en el tiempo la corrección. Ese movimiento hizo que una corrección que se pensaba que se iba a hacer a fin de año no se hizo. Demoró un año y medio, porque ya puede ser en junio de otro año, por ejemplo. Y bueno, hay que ver ahora los últimos terremotos, el de Japón y eso, si aceleran el cambio o lo enlentecen. Bueno, la definición de un segundo, el tradicional, que era en la época guiado por la astronomía, que era 1/86.400 del promedio solar día. Y a partir del 67 con relojes atómicos, bueno, un segundo es 9.000 millones, bla bla bla, periodos de una radiación de la estructura hiperfina del cesio. O sea, esa es la definición que hay, digo. Como es un fenómeno atómico, se ven transiciones atómicas estables en el tiempo, y bueno, por eso el número este. ¿No se está estudiando patrones raciales? A pesar de que esto, como dijimos, tiene precisiones de 10 al menos 14, como siempre buscamos hacer las cosas mejor, se está estudiando nuevos patrones. Los nuevos patrones van a ser ópticos. O sea, las frecuencias que van a trabajar van a ser terahertz y van a ser frecuencias ópticos, fenómenos ópticos va a ser. Y va a estar en el orden de los terahertz. Las láseres que podían medir una octava y que eran pulsados y que hacía interferir con lo mismo la luz, y la diferencia es lo que se pedía. No, eso es los peines de frecuencia. Porque tú vas a tener una frecuencia muy alta, ¿sí? Pero hoy por hoy los cesios, o las referencias que tenés, te dan 10 MHz. Entonces vos de alguna forma tenés que extrapolar 10 MHz, extrapolarlo a terahertz. Ahí vienen los peines de frecuencia, y lo que tú dices pasa por ahí. De lograr submúltiplos, jugando con las curvaturas de las ondas, lograr submúltiplos frecuencias de luz. Sí. Y por ahí lograr rápidamente bajar a 10 MHz. Sí. Bueno, todo lo que hemos visto anterior, de las contribuciones y todo esto, aquí es un resumen para intentar aclararlo un poco. Tenemos la contribución de los países, estamos hablando de 300 relojes atómicos de cesio. Tengamos en cuenta que cada país muchas veces, el resultado que da es promedio de varios, ¿no? Esto, obviamente un software en función al peso de cada uno, genera la hora internacional. También se tiene en cuenta el aporte de los GPS,
que tiene un sistema bastante fiable de hora, las correcciones por la astronomía, y de aquí sale la UTC, el tiempo coordinado internacional. Perdón. El estándar de longitud está basado en el estándar de tiempo. El metro está basado en una cantidad de nanosegundos. Es un tema virioso. Se está viendo de cambiar las unidades de medida, ¿sí? Un poco por la precisión del segundo y un poco por la precisión con la cual se puede medir frecuencia. Entonces puede ser que la definición del voltio y de otras unidades cambien un poco en un futuro, pero también hay temas políticos en el medio. Entonces, pero sí, se está estudiando de cambiar un poco. Se había tratado de estudiar eso, que el metro definido como cierta cantidad de nanosegundos, porque la distancia que recorre la luna es el Ujú. y abandonar el patrón físico de la máquina. No, ese patrón físico ya fue abandonado hace mucho. Pasó ¿te permitís un segundo? Sí. Creo que no es el estilo de la conferencia, pero sí, efectivamente, el metro está basado actualmente en la velocidad de la luz. Indirectamente necesita media tiempo, pero el patrón, por decirlo de una forma, es el fenómeno de propagación de las ondas electromagnéticas. Esa es la velocidad de la luz. El metro de todas es básicamente la luz. Bueno, ahora empezamos un poco a aterrizar los temas y llegar al Uruguay. La hora oficial, el estado actual, pertenece a meteorología. ¿Por qué pertenece a meteorología? Históricamente se basaba en las medidas de los astros. Entonces es muy común que en muchos lugares del mundo pertenezca a los observatorios navales, ¿sí? Y por eso acá en Uruguay pertenece a meteorología. Tiene un equipo de muy baja performance de oscilador de cuarzo que hoy por hoy no existe en función de las previsiones que se manejan actualmente. No tiene trazabilidad internacional, no se difunde la hora, y la hora que brinda Antel no es hora oficial, porque para ser hora oficial se necesita una ley o decretos. Es un servicio de hora que brinda Antel, no es la hora oficial. Bueno, ¿cuáles son las alternativas que tenemos con el tema de la hora oficial para difundirla y para darle trazabilidad internacional? Una, potenciar metrología. La otra sería pasar todo el patrón nacional a un laboratorio, al laboratorio nacional, pasar la responsabilidad de la hora oficial. Y la otra podría ser realizar un convenio de tipo laboratorio designado, un convenio similar que tenemos nosotros con el LATU. Bueno, vamos a hablar un poco de cada uno de los puntos, ¿no? Potenciar meteorología, ¿qué significa? Bueno, crear un grupo de trabajo, el cual se debe especializar en cursos de nivel local e internacional. Hay muchos detalles, como yo rápidamente expliqué, y se habrá visto que hay muchos detalles en el tema, entonces es necesario capacitar a la gente. Adquisición de equipamiento, ¿sí? Y acondicionamiento de las instalaciones. Estamos hablando de cientos de miles de dólares. Y después, un tema no menor, que es el poner en marcha un sistema de calidad y conseguir certificaciones. Para quienes en sus trabajos hemos tenido que lidiar con los sistemas de calidad, haciéndolos poner en ejecución o ampliándolos, sabemos que es todo un tema y que lleva mucho tiempo, mucha energía. La otra alternativa sería el traspaso del laboratorio de la función de la hora oficial al laboratorio nacional. El tema que esto se podría hacer, sería una sesión de derechos permanente, que uno estaría de acuerdo en ceder y otro recibir, y se necesita modificación de leyes o decretos, porque necesita un marco legal. Y la otra, que capaz que es algo que es más fácil de lograr, porque capaz que meteorología no está las Fuerzas Armadas directamente no está muy de acuerdo en ceder, ¿sí? Que sería entonces, bueno, cederlo temporalmente, bajo el tipo y la forma de laboratorio designado, que el laboratorio designado está reconocido internacionalmente, o sea, internacionalmente sí que es un laboratorio designado, no afecta en nada, está reconocido, ¿sí? Esas son un poco las alternativas. Ahora, meteorología, ¿cómo difunde? No difunde. No difunde, tiene que ir. Hay una habitación donde hay un equipo y... De una hora basta, de buena precisión.
no tenemos hora de precisión, legalmente no tenemos. O sea, tú a través de un GPS puedes tener a través de Antel puedes tener una idea de la hora, con algunos segundos de diferencia. A través de un GPS puedes tener, pero nada de eso sirve desde el punto de vista de hora legal. Y al no servir como hora legal, tampoco va a servir para estampa de tiempo. Que eso es lo que vamos, ¿no? No, o sea, si estamos hablando de tener una idea de la hora, una señal que salga digo, de banda ciudadana o lo que sea, puede servir. Para el nivel de estampa de hora estamos hablando de altas velocidades y no serviría ya eso. Ahí va. Si hablamos del entorno de segundos no habría problema. Si estamos hablando de estampa de tiempo, no. Tiene que ser a través de internet, etcétera. Se necesita más velocidad. Ejemplos. Por ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos. El ejemplo que lo tenga, que la UTC la tiene los observatorios navales, podemos hablar de Brasil o de Argentina. ¿Sí? Ejemplos que lo tiene el Laboratorio Nacional, el NIS, CENAM, México, por ejemplo, Estados Unidos, México, Colombia. ¿Sí? Y esta alternativa es la que usó Perú. Perú, para intentar empezar a darle forma a la hora oficial, hizo un convenio tipo laboratorio designado, ya que una transferencia permanente no era muy viable. Entonces, cada país ha optado por la medida que ha podido, que ha querido, que ha podido. ¿Cuál te parece que va a usar Uruguay? No sé. No sé. Posiblemente, sea laboratorio designado. Posiblemente sea laboratorio designado. Porque no creo que... a ver... El tiempo del estampado de fecha, de la hora, en los documentos es algo que si es por el Uruguay va a pasar 15 años más, que no va a pasar nada. Internacionalmente nos están presionando. A nivel de Mercosur hay una presión de Europa para que Mercosur funcione con documentos de estampado de hora y fecha legal. Entonces esa presión internacional es la que nos puede llevar a que en pocos años tengamos que sí o sí hacer las cosas como se hace en el mundo. Si tenemos poco tiempo, creo que armar un laboratorio de cero, preparar a la gente, no estaría en condiciones de meteorología de lograrlo. Me parece, por los tiempos. Pero en este momento, ¿para qué se usa la hora de meteorología? ¿Quién la usa? Nadie. Es como que yo tuviera la hora en mi casa en un cuarto. ¿Tampoco tengo acceso a la hora que está generando la UTC? No tenés, pero básicamente no tenés porque el tema es cómo nosotros, ¿qué hora decimos que es? ¿Ah? Claro, el tema es o sea, yo te podría dar una dirección web y tú sincronizar tu computadora, ¿ah? Pero nosotros no podemos decir que es hora oficial. Hora con trazabilidad UTC, o sea, ¿cómo nosotros definimos esa hora? ¿Por qué no tienen una emisora de radio? Y emitan la hora. Porque emisora de radio no tiene sentido. O sea, lo mejor es agarrar por NTP y por internet, transmitir y que las computadoras y los servidores se conecten y sincronicen por NTP, como es en el mundo. En el mundo los bancos, dependiendo de la ley de cada país, hay diferentes directivas de cómo las organizaciones del Estado y los bancos, si están obligados o no a estar con la hora oficial de los países. Por ejemplo, en Colombia, todos los que son entes públicos, bancos, etcétera, obligatoriamente tienen que estar sincronizados con la hora de Colombia. ¿Sí? Hay países que lo dejan al reloj de la persona ¿da? Y hay países, como nosotros, que como no tenemos trazabilidad, directamente, ni siquiera la difundimos. Entonces, lo normal es servidores que manejan el código NTP, con direcciones NTP,
direcciones que no vas a una página web, sino directamente se comunicas con el servidor, y ahí los servidores o las computadoras de las personas se conectan. Si tú entras en Windows, por ejemplo, hay una forma de que generalmente Windows tiene, creo que va a ser una edición mismo de Windows para sincronizar la hora, pero podrías poner una edición del NIS, una edición del PTB y eventualmente una dirección nuestra, pero todavía no se difunde esa dirección porque estamos viendo, bajo qué carácter decimos qué hora es, porque no podemos decir hora oficial, obviamente, no podemos por ley, no podemos decir eso. Entonces, bajo qué carácter decimos que se hace esa hora. ¿Un servicio de hora? No, porque es más que un servicio de hora, porque la EBA tiene trazabilidad. No podemos decir que es hora oficial porque por ley no es. Estamos viendo bajo qué modo, si se difunde, se puede llegar a difundir. No nos queremos meter en el lío, y más cuando supuestamente en algún momento se están haciendo conversaciones para ver qué hace meteorología, y cuando haya GESIC, que es la otra, que vendría a ser el organismo que controlaría las certificaciones y la estampa de tiempo. Entonces hay que ver que ellos, política o como sea. Por ejemplo, vi algún observatorio astronómico que citara la hora exacta. Sí. ¿Ustedes no pueden radiarse? No, es que el radial no tiene sentido, por internet, la opción es por internet. Que no tenga conexión a internet, tampoco pueden recibir una señal de radio. No, obviamente, no se difunde, ¿está? No se difunde ni por meteorología ni por laboratorio de UTE, ¿sí? El laboratorio de UTE podía llegar en un tiempo a que saliera o no. Hemos hecho pruebas de velocidad para garantizar velocidad, confiabilidad. Hemos hecho algunas pruebas a nivel interno, ¿sí? Pero todavía no sabemos, primero, si difundirla abiertamente, y en caso de difundirla, cómo difundirla. O si es mejor quedarse así, esperar que los actores políticos jueguen sus partidos, decidan qué van a hacer con el tema, porque a la larga esto es político. O sea, es una decisión política. Y es cambiar alguna ley. La gente usará lo que pueda, usará el GPS y sí. Sí. Bueno, muchas cosas, el Uruguay reacciona, no solo Uruguay, en la América Latina, muchos países reaccionan ante la inminencia de algo de afuera. ¿No? Y es así, muchas veces y es parte también de por qué muchas veces no estamos en el primer mundo, porque no estamos en el primer mundo por cómo nos comportamos muchas veces nosotros, no solo por plata, hay un tema de idiosincrasia, de forma de ser. Acá esperamos al último momento a que se nos venga la casa encima para largar una plata, o para cambiar una ley, o para que algún ministerio haga tal cosa. Trabajamos siempre uy, está por reventar la bomba, vamos a cortar el cable ahora. Funcionamos así. Bueno, como al fin y al cabo toda esta presentación era para llegar acá al estampado de la hora, ¿sí? En principio lo haría el estampado de la hora. Bueno, modalidad de estampado de hora. El laboratorio de referencia es el que tiene el sistema de auditoría de los equipos que estampan la hora y que venden esos servicios, ¿no? ¿Sí? Existe una unidad que realmente se encarga de eso, y su patrón o su referencia es auditada por el laboratorio de referencia para darle la trazabilidad, ¿sí? O una combinación de ambos métodos. En países grandes, por ejemplo, se utiliza el laboratorio nacional se encarga de un sector del país, y diferentes laboratorios se encargan y diferentes otros laboratorios se encargan de otras regiones, ¿sí? Por las conversaciones, supuestamente AGESIC sería quien tenía el sistema de auditoría sobre los equipos que estampan y los organismos que estampan y venden, y nosotros chequearíamos a la referencia de AGESIC. Hay que ver cómo se desarrolla esto, que pasa más por temas políticos y de cambio de leyes que por temas técnicos hoy por hoy. Bueno, gracias por su atención.
Le agradecemos entonces al ingeniero Leonardo Trigo del laboratorio de UTE por esta charla. Seguimos en un instante.